En la distancia, en Barcelona, él también pensaba en la casa y se le ocurrió que esta historia, la que le había tocado vivir en carne propia, sería una buena excusa para escribir un libro. Luego de destruir los borradores de su anterior obra, necesitaba un nuevo motivo para escribir. Siempre le pasaba que cuando decidía crear, algo terminaba por interponerse y echarlo todo a perder. En esta ocasión había sido el viejo indigente quien le había convencido de que el tema elegido como centro de su libro era absurdo. Nadie se preocupaba de las amas de casa, y nadie se interesaría por un libro que hablase sobre ellas, pero la casa de los viejitos era otra cosa. ¿Y si el viejo no estaba equivocado?, pensaba. ¿Y si no era simplemente un indigente desquiciado? Si existía tal alteración en la atmósfera y producía ese envejecimiento prematuro en todas las cosas y personas que habitaban el lugar, todo tendría sentido. Saltó ágilmente de la silla en que se había sentado, arrojó a la basura la hoja donde había escrito la frase que le había parecido interesante unos instantes atrás, pero que ahora le resultaba, luego de la nueva resolución, completamente absurda. Y decidió ir a la biblioteca para informarse acerca de todo lo concerniente a la atmósfera. Pero ni bien llegar a la biblioteca, descubrió en la primera estantería unas revistas destinadas a la formación y búsqueda de empleo. Recapacitó en algo que tenía más importancia en ese momento: buscar un trabajo. Si bien esta impresión se manifestó primero como una tarea que podía posponerse, durante la tarde le nubló el pensamiento y le impidió concentrarse. Sin la posibilidad de hacer algo de provecho en la biblioteca, regresó en el acto a su casa, no sin antes pasar por el kiosco de revistas, a fin de comprar el diario donde vienen las ofertas de empleo actualizadas. El libro tendría que esperar. Comenzaría a trazar la estructura mentalmente, pero el solventar los gastos constituía una necesidad impostergable. Sentado a la mesa de la cocina, empezó a leer los clasificados. Es bueno destacar en este punto que él no tenía oficio alguno, por lo que siempre trabajaba en lo que surgiera. Empezó marcando con una X en el diario lo que podía, o creía podía realizar. Seguidamente comenzó a hacer las llamadas. Mientras discaba en el teléfono, sintió una extraña picazón en la rodilla izquierda, cosa que lo puso de mal humor. En total realizó 20 llamadas, sin que con eso hubiera sacado de ellas nada en concreto. En uno de los lugares que llamó se mostraron algo interesados. Lo llamaron luego, para preguntarle si por ser extranjero hablaba correctamente el castellano. Esta pregunta lo dejó boquiabierto, pues en ese idioma se había desarrollado la conversación. En las restantes llamadas le prometieron llamarlo a la brevedad, cosa que no creía en absoluto llegar a pasar. Pero ya entrada la noche de aquel día, y luego de cenar y tras prepararse para acostarse, recibió una llamada que le confirmaba una entrevista para el día siguiente. El puesto ofrecido era para una compañía de reparto de correspondencia. Su función aún no estaba clara, pues la persona que llamaba lo hacía a su vez por encargo de otra. Por consiguiente, no se sabía qué puesto se ofrecía. Al levantarse por la mañana, le sorprendió no haber soñado nada, pues desde hacía mucho no pasaba noche sin estremecerse por las imágenes oníricas. Se sentía, sin embargo, como si no hubiera dormido bien. Estaba muy cansado y los pies le pesaban al andar. Luego de bañarse y alinear su mejor ropa, chequeó la dirección de la empresa que visitaría en una vieja guía que había comprado cuando recién llegara a Barcelona, y apuntó el nombre de la calle en un trozo de papel. Eligió ir en metro, pues lo dejaba más cerca de donde debía ir, pero además porque disfrutaba viajando en él. La estación no quedaba lejos, por lo que caminó alegremente observando el bullir estruendoso de la ciudad. Al subir al vagón se le presentaron imágenes de otros tiempos, producto de una ensoñación constante que siempre le ocurría al viajar ahí, entre toda esa gente que se veía por primera vez.
El paso del metro marcaba esas imágenes en el interior de su mente, dándoles un ahínco especial. Las destellantes luces se entrecortaban frente a los objetos en movimiento. El crujido estridente de la estructura del tren contorsionándose. El chirrido agudo de los metales enfrentados al paso. Y sobre la vía, y también, le había ocurrido lo de siempre. Se había pasado 2 estaciones de donde debía bajar. Al volver a tomar el tren en sentido contrario, para llegar a la estación en la que realmente tendría que haber bajado, se dijo para sí mismo que se concentraría para que no le ocurriera lo mismo otra vez. Sacó el papel que había utilizado para escribir el número y la calle de la empresa, y lo leyó insistentemente para memorizarlo. Y cuando se guardó el papel en el bolsillo y miró afuera ya era tarde. Se había pasado una estación. Cuando consiguió salir del metro, en la estación correcta, la ciudad se agitaba frenéticamente ante sus ojos. El lugar no quedaba lejos, por lo que caminó con paso firme y seguro. Al llegar a la empresa, observó que la entrada presentaba bastante abandono. El cartel principal, en donde se exhibía el nombre de la firma, estaba torcido, y a su vez, las paredes de la fachada tenían la pintura descascarada. En el jardín los arbustos alcanzaban un tamaño desmesurado, y un perro sucio olfateaba la cerca que daba a la calle. Comprobó 2 veces si era el número correcto antes de llamar a la puerta. Cuando lo hizo, sonó un timbrazo agudo que retumbó en todo el establecimiento. La puerta se abrió y un señor de unos 50 años hizo su aparición en el umbral. Llevaba puestos unos anteojos con un severo aumento. Aún así, tuvo que reacondicionar las órbitas de los ojos para verlo a él con seguridad. «Buen día, ¿qué se le ofrece?», dijo. «Vengo por el puesto de trabajo. He telefoneado ayer y me han dicho que viniera». «Que le han dicho que viniese», querrá decir, corrigió el sujeto. «Sí, bueno, eso. No me han dicho nada, pero bueno, pase por aquí». El hombre abrió la puerta en su totalidad, y con un leve gesto de la cabeza indicó a él que lo siguiese. Al entrar, pudo observar en ambos laterales de una gran sala a varios escritorios que eran ocupados por hombres y mujeres. Dichos escritorios estaban rebosantes de papeles, de cartas de todos los tamaños posibles. El hombre condujo a él por un largo pasillo, y no volvió a dirigirle la palabra. Parecía que un pesar lo oprimía, debido a que andaba con la mirada clavada en el suelo, y cuando la levantaba, ya fuese para ver por dónde debería ir, o simplemente para llevar su cabeza recta en la marcha, su rostro se mantenía inmutable, como si hubiera un pensamiento que no lo dejara en paz. Finalmente entraron en otro sector donde había unas máquinas gigantes, destinadas al parecer al ordenamiento de las innumerables cartas que allí se encontraban. «Usted trabajará en este sector, creo. Déjeme que lo voy a consultar con mi superior», dijo el hombre, y acto seguido se dirigió a un escritorio para telefonear. A él le sorprendió tal inseguridad, pero un instante después se distraía observando a las personas que trabajaban en torno a las máquinas. Colocaban en una punta del gran artilugio los sobres abiertos, mientras que en otro compartimiento de ese mismo extremo se colocaba un documento plegado con anterioridad. En el interior no solo se unían ambas partes, sino que también se cerraba el sobre. El sobre cerrado era expulsado por una boca rectangular al final de la máquina, cayendo en una cesta que se hallaba sujeta a la estructura. Uno de los empleados retiraba los sobres de la cesta y los ordenaba en unas cajas de color amarillo que estaban enumeradas. El hombre que lo había conducido hasta ahí volvió luego de colgar el teléfono. Traía el rostro grave, pero con el gesto característico de alguien que contiene la risa, dijo: «Aquí no es. Por favor, síganme». Regresaron al pasillo y prosiguieron la marcha.
Seguidamente entraron a otro sector que poseía unas máquinas de mayor tamaño, pero que al parecer cumplían similares funciones que las anteriores. El lugar dejaba adivinar un mayor esmero en el orden, y se percibía una atmósfera de tranquilidad que faltaba en el otro lugar. «Espere aquí, por favor», dijo el hombre, y se dirigió a otro sujeto que había salido a su encuentro, y que daba la impresión de ser el encargado del sector. Conversaban a una distancia tal que él no podía escuchar ni una palabra de lo que decían. Sin embargo, debido a cómo gesticulaban y se alteraban, quedó claro que no llegaban a ponerse de acuerdo. El hombre de anteojos giró la cabeza y fijó la vista en él con un extraño ademán de cansancio. Al regresar, sonrió y le dijo: «Todo listo. Trabajará aquí. Venga que le mostraré su puesto». El hombre condujo a él a un escritorio atestado de papeles, y señalando una vieja silla que estaba pegada a la base de la mesa, dijo: «Siéntese aquí y espere. Vendrá el encargado y le dará instrucciones de lo que tiene que hacer. Yo, por mi parte, tengo también trabajo atrasado y debo regresar a mi escritorio». Dicho esto, el hombre se fue con paso ligero y desapareció por el pasillo. Él no sabía qué hacer. Observó, sin embargo, y paulatinamente, que los demás trabajadores lo miraban extrañados. Parecería como si su presencia le resultara inesperada. Esto lo puso un tanto nervioso, por lo que se puso a ordenar algunos papeles que estaban sobre el escritorio. Trató de hacerlo lo mejor posible, y de acuerdo a su criterio. Momentos después, cuando ya había creado 2 grandes columnas de hojas a cada lado, se acercó hasta el escritorio un hombre calvo. Era enjuto y de ojos saltones. Se paró frente a él y comenzó a mirarlo con el rostro iluminado por los síntomas característicos de la ira. «¿Qué hace usted en mi escritorio?», dijo. Él sintió que se le nublaba la vista. Quizás era la presión. «¿Su escritorio? Bueno, es que, me han dicho, es mi escritorio, y usted no tiene que sentarse en él. Tengo trabajo atrasado, por favor». Ambos se quedaron unos instantes en silencio, mirándose, midiéndose. Finalmente él, armado de valor y con un poco de mal humor, le dijo: «Estoy esperando a que venga el encargado, para que me diga qué tarea debo realizar». Acto seguido, apartó la mirada del hombre y reanudó su tarea de acomodar los papeles, que ya no hacía falta organizar. «Eso», dijo el hombre, misteriosamente más calmado, «no lo pongo en duda, pero tendrá que esperar en otro lado, puesto que este es mi escritorio». Él se puso de pie y en tono amenazante dijo: «También me han dicho que este es mi escritorio, así que no entiendo por qué insiste usted con decir que es suyo». «Es mío, puesto que trabajo aquí desde hace años. En cambio usted pudo ser víctima de un malentendido». «¿Un malentendido?», dijo él sentándose nuevamente, exhalando un suspiro. «Sí, un malentendido. ¿Está usted seguro que le dijo este escritorio?». «Claro que estoy seguro. Me lo dijo el hombre de anteojos que me condujo hasta la puerta». «¿Un hombre de anteojos?». «Un hombre con gafas, querrá decir, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquí trabajan muchos hombres de anteojos». «No me dijo su nombre, pero me dijo que se iba porque tenía trabajo atrasado sobre su escritorio». «Esa no es una descripción acertada, pues aquí todos tenemos trabajo atrasado. Yo, por ejemplo, y usted me está haciendo perder el tiempo». Él se levantó nuevamente del escritorio, pero no llegó a decir nada, porque en ese momento apareció el hombre de anteojos, y dirigiéndose a ambos, exclamó: «¿Se puede saber qué están haciendo ustedes? Los observo desde mi escritorio, hablando, discutiendo, cuando hay tanto trabajo por hacer en la empresa. Verá usted, señor», empezó él con la voz entrecortada. Pero el hombre calvo se le adelantó y dijo: «Este caballero se ha sentado en mi escritorio, por lo que no puedo hacer nada».
El hombre de anteojos miró a él con el rostro iracundo y le dijo fríamente: «Usted, si desde el primer día empieza a obstaculizar el trabajo de sus compañeros, desde luego ha empezado en la empresa con el pie izquierdo». Él miraba todo con esfuerzo debido a que se le nublaba la vista. Tragó saliva y dijo: «Pero si usted me dijo que esperara al encargado, y que este era mi escritorio». «¿Cómo? ¿El encargado no ha venido aún?» «Es verdad que le he dicho que se sentara, pero eso no le da derecho a estorbar el trabajo de un compañero». Él iba a decir algo más, pero el hombre de anteojos le hizo un gesto para que se levantara, por lo que aquel obedeció en el acto. Una vez estuvo el escritorio libre, el hombre calvo se sentó en la silla, o mejor dicho, se arrojó y se puso a trabajar. Comenzó a respirar profundamente y se frotaba el rostro que se le iba sonrojando. Parecía a punto de estallar en carcajadas. «Esto seguramente ha sido un malentendido», dijo el hombre de anteojos sonriéndole, y lo palmeó amablemente en el hombro para que lo siguiese. Retomaron nuevamente al pasillo. Casi llegando al final, ingresaron a lo que en apariencia era el último sector de la empresa. Luego de cruzar el umbral de la puerta, el hombre se detuvo mostrando signos de cansancio. Él lo miró sintiendo cómo aquel desgano se le contagiaba a su estado de ánimo. Finalmente, y luego de acomodarse los anteojos, el hombre dijo: «Usted trabajará aquí». «¿Tengo que esperar el encargado?» «¿El encargado? ¿Qué encargado? Yo soy el encargado en este sector. Solo debe dirigirse a mí». «Pero usted me dijo antes que esperara al encargado cuando estaba en el otro sector». «Sí, por un momento creí que usted trabajaría en el otro sector, y como le he dicho, no trabajará en ese sector, sino en este, y en este yo soy el encargado». Él sentía el malestar cada vez más acentuado. La vista se le apagaba. Frotó largamente sus ojos con las manos y al abrirlos tardó un rato en poder ver, pues las pestañas se le habían pegado. «Venga por aquí». Tras decir esto, el hombre hizo un ademán para que lo siguiera. Se dirigieron a un extremo de la gran sala que conformaba aquel lugar, y donde había pequeñas máquinas que al parecer servían para pegar etiquetas a los sobres. Esto se deducía porque en cada extremo de la máquina había un hombre. En un extremo uno ponía los sobres sin etiquetas y en el otro uno los recogía ya etiquetados. «Su tarea será», dijo el hombre, «muy simple. Deberá recoger los sobres etiquetados y colocarlos en cajas vacías. Las cajas se encuentran en esas estanterías. Hay que completar la mayor cantidad posible de cajas y de la forma más ordenada. No deben quedar cajas vacías». Los hombres empezaron a reír, pero de una manera casi inaudible. De igual manera, la máquina en la que trabajaban hacía un ruido considerable y dificultaba las conversaciones a media voz. Él contempló por un momento la inmensa estantería que llegaba hasta el techo, y aunque el encargado seguía hablándole, indicando y aconsejando ciertas cosas, no lo escuchaba, pues su atención se centraba en el gigantesco aparato. Sin embargo, una sensación de tranquilidad lo cubrió de pies a cabeza. Por fin sabía lo que tenía que hacer. Después de cerciorarse de que él había comprendido a la perfección lo que tenía que hacer, el encargado se fue casi corriendo. Parecía como si durante todo ese tiempo se hubiera estado aguantando las ganas de orinar. Él advirtió que ambos trabajadores lo miraban desafiantes y que al mismo tiempo se lanzaban entre ellos miraditas cómplices, como si supieran o fueran conscientes de algo que a él se le escapaba. «Esto ya es suficiente», se dijo. «Voy a ignorarlos». Al llegar frente a la estantería se dio cuenta de que no se había equivocado. De frente uno comprobaba que era imposible alcanzar las cajas sin una silla u escalera debido a las dimensiones que presentaba. Llegó a la conclusión
que debería él mismo encontrar los medios para bajarlas, y que de ninguna manera pediría ayuda, puesto que por ningún lado podía divisarse lo que podían llamar un amigo. Mientras tanto, allá lejos en Calpe, el viejo había tomado nota de al menos una veintena de casas. La mayoría presentaba ciertos sectores avejentados, pero ninguna una corrosión general como él esperaba. La casa en cuestión debería presentar un deterioro total y no parcial. A decir verdad, ya no estaba seguro de si eso se afirmaba en la teoría de Michael Hoffman, o si por el contrario era cosecha de su propio pensamiento. Tantos años de leer y leer terminaron por marearlo. Leía indiscriminadamente novelas históricas, drama, ciencia y casi cualquier texto que se le pusiera a tiro. Pero de algo estaba seguro: los lugares víctima de esta anomalía deberían presentar claros rasgos de que el tiempo habría pasado con mayor énfasis. El viejo cuaderno que utilizaba para tomar apuntes lo había encontrado en la basura unos días atrás, mientras revolvía unos contenedores en busca de ropa y alimento. Su cansada vista escudriñaba en los jardines, las ventanas, puertas y en todo aquello que pudiera mostrar cualquier indicio de la atmósfera agresiva. Las notas escritas trataban sobre aquellas casas que presentaban aunque sea un leve signo de deterioro, para una segunda inspección más rigurosa. En algunos casos observaba entusiasmado cómo alguna exhibía unas ventanas roídas, puertas desgastadas, pero luego se decepcionaba al ver que tenía la fachada intacta. Claro que esto podría ser debido a alguna reforma reciente, pero le gustaba vanagloriarse de que también sabía de construcción, y por lo tanto podría determinar si este en efecto era el caso. Pasando por una gran casa de un color amarillento carcomido, su corazón se estremeció. Este era un buen indicio. No parecía una pintura demasiado antigua. Parecía como que las paredes la hubieran rechazado contra todo pronóstico. Lo segundo que observó fue que las puertas estaban muy deterioradas. Las ventanas y la chimenea también lo estaban, pero un poco menos. Esto lo desanimó. Pero quedaba comprobar una pista ineludible, que podría afirmar la tan querida hipótesis. Los habitantes del lugar deberían presentar, si no se equivocaba, un envejecimiento prematuro. Por lo tanto, tendría que acercarse y entablar amistad con los dueños de la casa. Durante todo este tiempo, el viejo no paraba de tomar apuntes en su cuaderno. Decidió que echar una mirada por la cerradura le proporcionaría una idea mejor del terreno al que se enfrentaba. Se inclinó y miró por la abertura. No se veía a nadie en los alrededores, ni en la entrada de la casa ni en el jardín. Tomó nota. Ausencia de los habitantes en las inmediaciones. Prueba de que seguramente habitan personas con alguna discapacidad física o de reacción lenta. En ese momento se detuvo un coche en la entrada de la casa, que por haberse acercado tan despacio no se escuchó hasta en el último momento. El viejo estaba de cuclillas frente a la puerta, de cara a la cerradura, y en su mano sostenía el cuaderno de notas. El coche resultó ser una patrulla de la policía, y el agente que se bajó para comprobar qué era lo que hacía el viejo ahí era el mismo que en 2 ocasiones lo había detenido cuando éste sufría sus arrebatos de alegría. A ver, gritó, ¿qué tenemos aquí? ¿Tú de nuevo? ¿Pero qué haces aquí? El viejo se estremeció al escuchar y reconocer la voz del agente. No daba crédito a lo que oía. Voy a pensar que te gusta ir al calabozo. ¿Pero por qué tienes que espiar a esta gente? ¿Es que ahora eres un fisgón? ¿Qué escribes en ese cuaderno? Déjame ver. El policía le arrancó el cuaderno de las manos al viejo que seguía en cuclillas, y lo iluminó con una pequeña linterna que llevaba en su cinturón. Comenzaba a caer la noche. A ver, ¿qué dice? Dijo con ironía el policía,
y a continuación leyó en voz alta. Ausencia de habitantes en las inmediaciones. Prueba de que seguramente habitan personas con alguna discapacidad física o de reacción lenta. ¿Pero qué es esto? ¿Caes en un pecado peor? ¿Es que no te alcanza las veces que has dormido en la jaula? Por el contrario, ¿te sumerges ahora en el mundillo del hampa? Levántate, bicho repugnante. Sacó el bastón de manera amenazante, pero el viejo seguía en cuclillas en la misma posición en la que fue sorprendido. Esta actitud lo irritó al policía aún más, y lejos estaba de comprender el real motivo que hacía que el anciano permaneciera inmóvil. Al quedarse inclinado tanto tiempo, se le había acalambrado el espinazo. Su espalda estaba rígida como una tabla de planchar, y sencillamente su cuerpo no le respondía. El policía estaba cada vez más enfurecido. Ahora vas a ver cuando te lleve tras las rejas, vil rata. ¿Puedes creer esto, Paco? El policía se había dirigido a su compañero, que durante todo este tiempo observaba la situación desde el coche, divirtiéndose infinitamente, pero, al ser interpelado, mudó su rostro y contestó con fastidio. Vamos, tenemos que irnos. ¿Irnos? ¿Y dejar a este cretino que se vaya con los datos necesarios para el robo? ¿Qué robo? ¿Es que crees que ese viejo puede robar a alguien? ¿No te das cuenta que solo lo pillamos cuando estaba por orinar? Míralo ahora. El pobre lo ha hecho sobre sus pantalones. Pobre tipo. Sería un delito si lo hubiera hecho en la vía pública, pero no es en contra de la ley orinarse encima. Ahora vamos, que han llamado de la central. Han robado de veras en las afueras del pueblo. El otro sintió de súbito el llamado de la ley en su interior, por lo que le gritó al viejo. A mí no me engañas, vil gusano rastrero. El deber me llama. Te salvas por ahora, pero volveremos a vernos las caras, y ahí... El viejo, quien sufrió una nueva contractura debido a que mantuvo la cabeza torcida por completo para atender a lo que el policía decía, volteó nuevamente la vista hacia la cerradura. Tal actitud, que no era otra cosa que un reflejo al intenso dolor que sentía, sacó de sus casillas al policía que estuvo a punto de golpearle con el bastón. Y lo habría hecho, pero lo detuvo los gritos que su compañero no dejaba de dar para que se fueran. El viejo solo pudo percibir lo que pasó a continuación mediante el oído. El policía subiendo al coche a gran velocidad, el ensordecedor estruendo de la sirena, insultos y promesas de golpes en nombre de la ley, y, finalmente, el coche policial perdiéndose en la distancia. Su espalda le jugaba nuevamente una mala pasada, y un pensamiento lo hizo sollozar. ¿Por qué tenía que estar husmeando él casas desconocidas? El policía que habló desde el coche no había mentido. Se había orinado en los pantalones. Mitad por miedo, mitad por lo que se venía aguantando las ganas mucho antes de mirar por la cerradura. Un cuarto de hora después, agitando los brazos, logró caer de lado al suelo. Esperó un poco más, hasta que el dolor amainó, y empezó a arrastrarse dirigiéndose a la calle. En ese momento resonaron en su cabeza las palabras del policía. Vil gusano rastrero. A medida que se arrastraba, empezó a sentirse mejor, aunque todavía le molestaba la espalda. Finalmente pudo, no sin gran esfuerzo, ponerse de pie apoyándose en un semáforo. La noche era ya cerrada. Las nubes se convulsionaban en el cielo con nerviosismo. Una vez que se enderezó del todo, se puso en marcha, lentamente. El plan, encontrar algún puente abandonado que le brindara todo lo que a él le gustaba de un refugio para pasar la noche. Mientras caminaba se insultaba a sí mismo. Se consideraba un idiota por haberse dejado arrastrar por sus fantasías una vez más. Siempre conseguía ponerse en situaciones límite, en ridículo, y así seguía caminando, abstraído en sus pensamientos. En tal estado iba, cuando tropezó con un pedazo de madera que lo hizo caer de vuelta al suelo.
El mal humor volvió al instante. Agarró el pedazo de madera con la intención de arrojarlo lejos de ahí, pero en ese momento algo llamó su atención. La madera estaba misteriosamente deteriorada, carcomida de una forma extraña. Un ejército de termitas, pensó. Una inspección más detallada le confirmó que en realidad la madera solo era parte de algo aún mayor. Descubrió que pertenecía al soporte de un buzón de correo. Quizás presintiendo algo, o tal vez únicamente actuando de forma maquinal, comenzó a observar la casa a la que correspondía el buzón. Poco a poco sintió cómo se le dificultaba la respiración, mientras el corazón se estremecía en el fondo de su pecho. La había encontrado. Esta vez no había dudas. La aniquilación del tiempo estaba por doquier. Volvió a mirar con pasión el buzón, y luego centró su atención en la casa. Su entusiasmo crecía sin detenerse. Miraba en derredor con la baba colgándole, y empezó a acercarse más y más. Decidió que no buscaría más pruebas por esa noche, que por el contrario, y debido al cansancio y dolor que sentía, se quedaría a dormir ahí mismo. Se escabulló hábilmente por una brecha del muro, y eligió la protección de unos árboles para descansar. Esperaría al día siguiente y a la claridad de la luz solar para seguir con sus investigaciones. La idea que había tenido unos instantes atrás, de que todo era un sinsentido, se había fumado por completo con la misma velocidad con la que había aparecido. Así era él. El buzón fue abandonado por segunda vez en el mismo lugar en que él e Iván lo habían dejado la vez que, llegando a la casa, fueron sorprendidos por la anciana. Una vez se arrojó bajo un gran olivo, se enroscó como lo haría un viejo y experto perro, y se dispuso a dormir cerrando los ojos. El sueño tardó en llegar, debido a su excitación, pero cuando lo hizo, lo arrastró profundamente. Por la mañana lo despertaron el piar de los pájaros y el destello solar que le encandilaba aunque tuviera los ojos cerrados. Se enderezó casi recuperado del todo. Aún poseía una buena elasticidad pese a los años. Hacía un día espléndido. El cielo limpio de nubes se expandía ante su nueva esperanza. Se acomodó lo mejor que pudo sus andrajos y fue directo a la puerta principal. Tocó de manera clara y seguida 2 veces, como siempre lo hacía. Mientras esperaba a que le abriesen, cambió de idea con respecto a lo que iba a decir a quien surgiera tras la puerta. Luego de un ruido semejante al roce de latas oxidadas, la puerta se abrió mostrando al anciano. Sonreía y su rostro, invadido de arrugas, dejaba ver que estaba de buen humor. Inspeccionó ligeramente al indigente y luego dijo muy cortésmente: «Señor, por favor». Mientras tanto, en Barcelona, él ya había acumulado varios sobres etiquetados, pero aún no había podido llegar hasta las cajas. Los había ido acumulando en el suelo, ante la mirada atenta de los trabajadores que operaban la máquina. Procuró ignorarlos y se adueñó valientemente de una silla que estaba al pie de la estantería. Luego de colocarla de una manera tal que le permitiese subir hasta las cajas, comprobó la resistencia de la misma colocando un solo pie. Viendo que todo favorecía el ascenso, se dispuso a ello. En ese momento, y al girar fugazmente la cabeza, vio que uno de los hombres acababa de darle algo al otro, tras lo cual volvió a sentarse en su silla. Se bajó de inmediato y comenzó a inspeccionar la silla con detenimiento. Primero probó ejerciendo peso sobre las 4 patas. Nada extraño ocurría. Luego se cercioró de que la base no lo sorprendería desfondándose. Nada, imposible. Entonces volvió a subir, pero esta vez colocando firmemente los 2 pies. Una vez conseguido el ascenso, tomó una de las cajas que estaban más próximas a él y descendió bruscamente, casi de un salto. Los 2 hombres estaban concentrados en su tarea y lo ignoraban por completo.
Sacó la caja que estaba en lo más alto y saltó al suelo. Fue en busca de los sobres. Al querer colocarlos tuvo otro inconveniente. La caja ya estaba llena. No entraba nada. Repitió la operación, pero esta vez a toda prisa y con confianza. Subió a la silla, tomó una caja de la estantería, bajó y tristemente comprobó que ésta estaba también llena. Luego de bajar alrededor de 20 cajas, descubrió para su total intranquilidad que todas estaban repletas de sobres etiquetados. No había en todas ellas el mínimo espacio para introducir papel alguno. Decidió regresar las cajas a su antiguo lugar, una a una, y a toda velocidad. Al regresar hasta la máquina, vio que ésta se había atascado por la gran cantidad de sobres acumulados en la boca de expulsión. Esta circunstancia hizo que un dispositivo de emergencia detuviera la máquina e hiciera sonar una alarma. Los dos hombres reían a carcajadas exhibiendo unas espléndidas dentaduras, pero callaron de súbito al ver que llegaba el encargado, el hombre de anteojos. «¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha hecho usted en todo este tiempo?», dijo aquel, desconectando la alarma de la máquina, dirigiéndose a él. Es que todas las cajas están llenas». «Eso es imposible. Antonio». «Sí, señor, dígame», respondió uno de los trabajadores, y de un salto se levantó de la silla y fue hasta donde estaban. «¿Es posible que todas las cajas estén llenas?». «Sí, desde ayer están todas llenas». «¿Y no hay ninguna que esté vacía?». «No, señor. Estos sobres que estamos etiquetando ahora son repeticiones de los anteriores, a pedido del cliente». «¿A pedido del cliente?». «Sí, a pedido del cliente. Hoy viene a buscarlos. Y no hay que ponerlos en cajas. Él traerá las suyas». El encargado se quedó sin palabra y clavó la mirada en el suelo. Él miraba todo como si estuviera en un sueño, y comenzó a rascarse las manos sin darse cuenta. Uno de los empleados comenzó a sacar los sobres estrangulados en la boca de expulsión, y el otro volvió a su puesto. Iban a retomar el trabajo que se les estaba atrasando. El encargado, luego de dar un profundo suspiro, le dijo a él: «Por favor, acompáñeme a la oficina». Al llegar a la oficina, el encargado hizo pasar primero a él, y cuando finalmente entró él, tropezó en la entrada. «Maldición», gritó, «este cable siempre me hace tropezar. ¿A quién se le ocurre ponerlo ahí en medio del camino?». Él asintió, pero no hizo ningún comentario al respecto. «Bien, vamos a ver», dijo el encargado una vez estuvo sentado en su silla. Él se mantuvo de pie, ni siquiera fue invitado a sentarse. «Aquí tenemos un problema. Desde que usted pertenece a la empresa, siempre han surgido problemas para ubicarlo en algún sector, ¿no es así?». Él asintió con la cabeza, teniendo la impresión de que aquel sujeto, a quien había considerado un simple encargado del sector, parecía ir cobrando importancia jerárquica con los minutos. «Ahora bien», continuó aquel, «he podido ver que usted siempre ha demostrado un genuino interés, ¿no es verdad? Y a mí me agradan las personas así, con iniciativa propia, y no aquellas que solo esperan a que uno les diga lo que tienen que hacer. Me gustan las personas como usted, que aunque se le presenta una dificultad, no bajan la cabeza. Muy por el contrario, afilan las garras para acometer contra las adversidades. Y por sobre todas las cosas, demuestran en todo momento estar hechas con la fibra del trabajador innato, del hombre que se alimenta de su propio obstáculo a fin de superarlo. Ese hombre que lucha con tesón y nada lo amedrenta es el que a mí me gusta para la empresa. Por eso mismo es que lamento tanto decirle que no lo necesitamos. En realidad sí lo necesitamos, pero, entiéndame, soy solo un pequeño engranaje en un mecanismo superior. Soy solo un encargado. Lo que diga o haga no tiene relevancia en absoluto para con el conjunto. Yo quisiera tenerlo aquí, pero lo que pasa, y me apena tanto decirlo, le pido 1000 disculpas. Todo ha sido un error, un vil error, resultado de una mano imprudente, de un descuido, de una acumulación de trabajo atrasado, o quizás de la suma de todos esos factores. La cuestión es que lo hemos llamado por equivocación. Estamos completos en la empresa, no falta nadie.
Si hubiera alguna manera de poder recompensarlo por esta injusta falta, no sé. Quizás si usted sabe algo de instalaciones eléctricas, hay que hacer algo con ese cable que estorba la entrada de la oficina. Y si usted entiende el tema, podría incluso pagarle, como un pequeño detalle a todo ese tiempo que le hemos hecho perder. Desde que el encargado había comenzado a hablar, él lo escuchaba como quien oye una sirena de bomberos a lo lejos, como quien percibe el zumbido del motor de una heladera. Sentía náuseas, deseaba golpearlo, azotarlo contra el suelo. Tragó saliva y luego pensó que no le quedaba mucho dinero y que cualquier ingreso, por más insignificante que fuera, era necesario. ¿Tiene herramientas?, le preguntó. Sí, por favor, por aquí. El encargado abrió un pequeño armario detrás de su escritorio y sacó 2 destornilladores y una pinza. Aquí tiene, amigo. Tras decir esto, se levantó de su silla en dirección de la puerta, y él lo imitó. Ambos se quedaron mirando el cable que sobresalía a la entrada, aquel cable con que el encargado había tropezado al entrar. Se trata de sacarlo de ahí abajo, que molesta, y pasarlo por el lateral de la puerta. Cosa fácil, ¿no? Sí, contestó él, sin ningún tipo de motivación. El encargado se apartó y fue a apoyarse contra la pared a fin de no estorbar en el trabajo. Él flexionó las piernas hasta que sus rodillas tocaron el suelo, frente al cable, y con la pinza comenzó a levantarlo del suelo. En ese momento entró a la oficina el primer encargado que se había dejado ver en el primer sector. Se detuvo de golpe, pues al parecer no esperaba encontrarlos ahí. Luego, mirando a él, dijo: «¿Pero qué hace usted ahí?». Pero antes de que pudiera responder, el otro encargado se anticipó y dijo: «Por favor, no moleste más a este hombre que ya ha tenido suficientes desgracias en esta empresa. Finalmente pude conseguirle algo para que haga, cambiar de lugar ese maldito cable que tanto molesta». El recién llegado se sonrió ampliamente y dijo: «Entiendo a lo que se refiere, y lamento mucho lo que le ha pasado, caballero, pero he venido para ver si habían retirado el cable, porque ya no sirve. Esta mañana el electricista de la empresa ha pasado la conexión por fuera de la pared, lugar más propicio, y ahora el cable no tiene corriente, solo resta cortarlo y deshacerse de él. Así que si lo desea, puede cortarlo de ambos extremos y arrojarlo a la basura, digo, como para que pueda hacer algo». El encargado a sus espaldas lo miró con alegría y dijo: «¿Lo ve? Puede hacer eso. Por favor, hágalo». Él miraba el cable como si éste pudiera consolarlo. Dejó pasar unos instantes más y lo alzó con la mano varios centímetros del suelo. Introdujo la parte cortante de la pinza en un extremo y lo cortó. Repitió la operación en el extremo opuesto y se quedó con el cable en la mano. Giró la cabeza y vio cómo ambos encargados habían comenzado una animada conversación y parecían haberse olvidado de él. Se puso de pie y esperó en silencio a que terminaran de hablar. El tiempo transcurría, y él escuchaba cómo ambos referían temas relacionados a los problemas de la empresa. Armado de valor, se excusó ante ambos de que necesitaba ir al baño, a lo que ellos respondieron al mismo tiempo asintiendo con la cabeza, con el mismo gesto, casi como si fueran uno solo. Luego de orinar y, después de lavarse la cara con abundante agua, volvió por el pasillo en dirección a la oficina. Pero unos pasos antes de llegar se detuvo, se rascó la cabeza y dio media vuelta. La puerta de entrada estaba abierta, por lo que no tuvo dificultades en abandonar la empresa. Durante más de una hora deambuló por la ciudad sin rumbo. Se sorprendió a sí mismo al ver que aún sostenía el cable entre sus manos. Empezó a acariciarlo, lo enrollaba y desenrollaba. En un momento se lo guardó en el bolsillo, pero luego lo sacó. Lo estiró para ver cuán largo era, se lo enrolló en la muñeca izquierda y terminó introduciéndoselo en la boca para asombro de una señora que pasaba en ese momento frente a él. Al llegar a su casa, sin embargo, vio que ya no traía el cable consigo. Nunca supo en qué momento lo soltó. Era casi como si nunca hubiese existido.
A pesar de aquella experiencia, su suerte cambiaría durante el transcurso de esa semana. Una llamada telefónica le confirmaría una nueva entrevista de trabajo, de la cual resultaría su incorporación a una empresa de construcción, donde realizaría diversas tareas. La distracción del trabajo hizo posible que su espíritu se calmara y alejara los pensamientos que le infundían intranquilidad. Las cosas parecían querer enderezarse. Cobró el primer sueldo y empezó a pagar las facturas pendientes y hasta separó una cantidad con la intención de ahorrar. Los fines de semana salía a deambular por la ciudad y terminaba entrando a bares, discotecas y a cualquier garito que presentara gente aglomerada. Los contemplaba como seres extraños, ajenos a él. Había algo dentro suyo que buscaba relacionarse, acercarse a esas personas. Pero ni bien había comenzado la aproximación, sentía la necesidad de apartarse, casi corriendo, con miedo o asco. Las cosas en el trabajo estaban claras, y su puesto se desarrollaba sin dificultades. Sintió que podía respirar después de mucho tiempo. Sus compañeros habían intentado en vano invitarlo a fiestas u salidas grupales. Siempre se excusaba como que tenía una cita o estaba indispuesto. Su contrato en la empresa fue renovado, por lo que tenía todas las razones para plantearse objetivos concretos, aprovechando la estabilidad que experimentaba. Sin embargo, por las noches le costaba dormir. Se levantaba cada 2 o 3 horas e iba a la cocina a tomar un vaso de agua, o picotear algo en la heladera. Dejar el vaso con agua en la mesa de noche no cambió para nada. Los ojos se le abrían solos. ¿Qué le pasaba? Se preguntaba a sí mismo, como si fuera otro. Nada, no encontraba respuestas. Pero se engañaba, lo sabía. Sabía lo que le pasaba. Aunque solo lo sospechaba, la confirmación vino acentuándose lentamente, pero de manera implacable. Cuando no tuvo más posibilidades evasivas, cuando al ver que su mal humor se encendía ante cualquier nimiedad, cuando al ver que respiraba con dificultad, y no porque le faltara el aire, y cuando frente al espejo contemplaba sus ojos languideciendo de infelicidad, debió admitir, no sin gran esfuerzo, que todo aquello se debía a que no estaba escribiendo el libro. El recuerdo del viejo le producía náuseas, pues fue él quien introdujo el dedo en la llaga, y cuando ésta ya estaba en carne viva. Antes, cuando escribía su libro sobre las amas de casa, poseía un motivo para seguir adelante. Creía fervientemente en ese autoengaño, aunque fuera tan solo un escondrijo. No se le había ocurrido nada mejor, y lo sabía, pero al menos tenía su trozo de tierra firme que le impedía hundirse. Atendiendo con detalle al asunto, llegó a la conclusión de que tenía que escribir a cualquier precio, y no sobre el absurdo como lo había hecho hasta ahora. Debía enfocar el tema sobre algo que conociera a fondo, sobre algo que habría experimentado en carne propia. Todo convergía a un único punto, a una sola dirección. La polvareda que se agitaba en la encrucijada no podía ya desviarlo de su verdadero destino. Sintió paz, aunque momentos atrás le costaba tragar saliva debido a la angustia que le estrangulaba la garganta. No volvería a dejar de lado la idea de escribir, como había hecho antes, pues de lo contrario terminaría aniquilándose. No dejaría que nada se interponga entre la historia de la casa de los viejitos, pues esa era su historia, ya que poseía además todos los ingredientes para una obra maestra. Al día siguiente regresó al trabajo con un nuevo estado de ánimo. Sus compañeros lo percibieron enseguida y atribuyeron la nueva actitud a que había decidido abrirse a sus prójimos. Pero, y tal como tendrían la oportunidad de comprobar durante los días venideros, se trataba de exactamente lo opuesto. Tuvo la certeza desde aquel momento que debía separarse del mundo de los vivos, para ingresar en ese otro universo paralelo que existía en aras de la creación. Obsesión, no hay en realidad una palabra más adecuada. ¿Cómo encarar la obra?
¿Habría que inventar personajes o se debería utilizar a los auténticos protagonistas? ¿Sería una obra de ficción o pretendería enfocar la historia como un hecho real? Preguntas, preguntas. Lo real, desde aquel momento, fue que todo cuanto lo rodeaba, todo cuanto quisiese distraerlo de esa, su única e impostergable meta, quedaba relegado a segundo plano. Intentó utilizar al viejo como protagonista de su libro, mientras trazaba la estructura mentalmente, pero luego lo descartó. No encontraba la manera de tratarlo como personaje. Lo había conocido tan poco. Debería, a partir de esa minucia, desarrollarle un temperamento según su criterio. Así, también, durante aquellos días, modificó su primera idea de contar la historia desde una voz en primera persona, por un narrador omnipresente. Comenzó a tener descuidos en el trabajo. Le habían encomendado unas mediciones de unos marcos a fin de colocar las puertas, y confundió las medidas creando retrasos y gastos extras a la empresa. Había comenzado el esbozo de la obra, una especie de sinopsis donde detallaba las partes fundamentales de lo que sería el libro. Uno de esos días, un descuido casi hace que un compañero, a quien debía sujetar por las piernas mientras atornillaba unos cuadros a la pared, cayera de espaldas al suelo. Su mente difícilmente podía mantenerse centrada en lo que estaba haciendo. Escapaba, tratando de idealizar a los personajes, de matizar las actitudes, el movimiento, los detalles acerca del abandono en la casa. ¿Debería incluirse a él mismo en la obra? No lo sabía. ¿Quería? Comenzó el invierno, y con esta gélida llegada, todo se le tornó sombrío y desesperanzador. Arrojaba las nuevas cartas sobre la mesa, donde había acumulado todas las anteriores. En su tiempo libre se pasaba todo el día encerrado, y solo salía cuando iba a trabajar o cuando necesitaba comprar algo en el supermercado. Mientras escribía, pues se había encomendado por completo a ello, arrancaba las hojas del cuaderno que había destinado a tal fin ni bien había terminado de escribir, y las sumaba a un gran montón sobre la mesa de noche junto a la cama. Antes de irse a dormir, y entre lágrimas y bufidos, terminaba quemando todo el trabajo precedente. Lo que creía haber expresado correctamente aparecía luego de releerlo como algo confuso y distante, que en nada se parecía a aquello que deseaba transmitir. Su aspecto físico fue a la vez descuidado. No se afeitaba hasta que la barba de varios días se le encarnaba y producía picor. Usaba los mismos calcetines durante toda la semana, y la ropa interior se repetía 2, 3 y hasta 4 días seguidos. La limpieza de la casa se postergaba cada vez con mayor frecuencia, y el polvo acumulado le producía accesos de tos y alergia. Cocinaba solo 3 veces a la semana, y a veces ingería los alimentos caducados porque había dejado de reparar en mirar las fechas impresas. En 2 ocasiones se quedó dormido cuando debía ir al trabajo. Perdía con frecuencia la noción del tiempo. En otras oportunidades simplemente tenía un desgano que le impedía ir al trabajo. Entonces llamaba para argumentar alguna dolencia, pero luego, al asistir al día siguiente, se contradecía diciendo cualquier cosa. En el trabajo sus compañeros habían reducido al mínimo el contacto con él, y solo le hablaban en el caso de que fuera imprescindible. A su vez, él nunca hablaba más de lo necesario. Nunca sonreía. Iba y venía como si siempre tuviera prisa. Llevaba los borradores escondidos entre sus ropas, y en cuanto le arremetía una idea que podría servir para el libro, lo sacaba de súbito y se ponía a escribir aumentando el desconcierto de quien tuviera delante. Los encargados empezaron a intercambiar opiniones acerca de su extraña conducta, aunque debido a la primera impresión que de él tenían, que no era otra que era un buen trabajador, hacían la vista gorda. Mientras tanto él esperaba con ansias la hora de comer,
pues aprovechaba este intervalo para introducirse al baño y releer lo que había escrito durante el día. A veces le daba tanto horror lo que leía, que terminaba utilizando los papeles para limpiarse después de defecar. En uno de esos arrebatos fue donde descubrió que lo que le faltaba era riqueza literaria, entrar en el terreno de la complejidad narrativa. Se repetía con facilidad y le costaba encontrar sinónimos. También desconocía el simbolismo y las alegorías. Trató de representar a los personajes en los ratos libres de trabajo. Se ubicaba en lugares donde nadie lo veía y actuaba y hablaba como si fuera uno de ellos. E incluso desarrollaba los diálogos entre varios personajes cambiando el tono de voz y moviéndose como si aquello fuera una obra de teatro. A menudo la emprendía a los gritos cuando un personaje se equivocaba, o simplemente actuaba de un modo diferente a lo esperado. Pero también le gustaba felicitarlos después de una representación fidedigna. Asimismo, el viaje en tren que debía realizar para ir al trabajo le servía para observar el resto del pasaje y ver si podía captar nuevas ideas o encontrar en todas esas caras personajes de utilidad. Inspeccionaba meticulosamente a la gente que lo rodeaba, sus gestos y actitudes. Trataba de imaginar sus oficios e inquietudes, sus manías y obsesiones. Creía que en esas personas simples había una inagotable fuente de inspiración. Cuando captaba en algún pasajero algo que le llamaba la atención, ya podía ser un mero rascarse el mentón, ya una forma melancólica de mirar por la ventana, o simplemente una inclinación de una cabeza tras quedarse dormido, se centraba obsesivamente en eso hasta dar con su esencia. Ni siquiera parpadeaba y, cuando sentía que lo había captado, sacaba de improviso sus borradores y empezaba a escribir los detalles en los espacios vacíos. Lejos de inmutarse, hundía su rostro en las hojas mientras escribía, y solo lo alzaba cuando quería corroborar algún dato que acababa de volcar al papel, y todavía brindaba dudas. Se bajaba trémulo y con la vista cansada, para continuar caminando por el andén en zigzag y ante el asombro de cuanto pasajero se cruzara en la estación. Al volver a la casa arrojaba los borradores en la cama y se acostaba encima. Con cierta amargura los olvidaba por varios días entre la sábana y solo los apartaba cuando le molestaban al dormir. Llegó a escribir casi una docena de hojas, pero como pretendía hacerlo de atrás hacia adelante, por puro capricho al recordar el argumento de una película a la que admiraba, solo conseguía confundirse una y otra vez. Ocurrió finalmente que una mañana, mientras reprendía a los gritos a uno de sus personajes imaginarios, fue sorprendido por su encargado directo, quien no pudo dejar de ver aquel acto como el obrar de un loco, por lo que, sin otra intención que actuar según el manual, lo despidió al momento. De vuelta en casa, procedió a juntar todos sus escritos y los arrojó sobre la mesa. Comenzó a caminar en círculos y miraba aquí y allá, posando de cuando en cuando la mirada sobre el montón de papeles que se apilaba sobre la mesa. Levantó la mirada al azar y sus ojos se encontraron con su reflejo en el espejo de la pared. Esto no puede seguir así. Voy a morir mirándome el espejo, pero voy a escribir ese libro, se dijo, antes de retomar su andar alocado. No le preocupaba que lo hubiesen despedido, sino que se le resistiese la riqueza literaria. Pensó que quizás habría libros que aportarían información al respecto, y decidió que lo mejor sería ir a la biblioteca para nutrirse de buen material. Cuando se disponía a salir, volvió sobre sus pasos, pues se olvidaba los borradores. Observó que bajo el montón de hojas en la mesa se encontraba otro montón de similares proporciones, pero que estaba formado por las cartas que había abandonado todo ese tiempo. Facturas impagas en su mayoría, aunque abundaban el correo comercial que abultaba sobremanera. Comenzó a revolver el gran montón, olvidándose de la inquietud que momentos atrás le había llevado hasta la puerta con la intención de ir a la biblioteca. Se entretuvo viendo algunos sobres que venían en color amarillo y mostraba unos animales dibujados en el frente.
Apartó con un movimiento brusco otros que anunciaban electrodomésticos, pues le recordaban a su libro de las amas de casa. Su mirada se posó justo después de hacer eso en un sobre pequeño, que difería del resto por unos coloridos bordes floreados. Un instante después se dio cuenta que era otro el motivo que lo había llevado a fijarse en él. La letra del remitente le era harto familiar. Al darlo vuelta, vio que procedía de Colombia, y que lo que ya intuía no aceptaba dudas, pues su nombre completo figuraba como destinatario. Al volver a leer detenidamente el remitente, confirmó sus sospechas. Era una carta de su amigo Iván.